Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender cómo podemos trabajar con distintos juegos de Tiger en nuestro aula, la asignatura de inglés. Vamos a empezar con los famosos dados de historias, ¿vale? Además de usar estos dados, son de dos tipos, podemos utilizar también este juego. Os lo enseño por dentro. Tenemos distintas tarjetas, ¿vale? Y en función del color tenemos que hacer o mímica o los sonidos. Podríamos utilizar estas tarjetas para que los alumnos eligieran 2 o 3, hicieran sus sonidos y la mímica y después escribieran sobre ellas, o también podrían hacer una historia de manera oral. Con los dados consistiría en lanzar los dados que hay. En el caso de estos tenemos que cada uno nos sirve para una cosa distinta. Por ejemplo, objetos, el tiempo que puede hacer en la historia, los personajes, más personajes y, por ejemplo, aquí la acción que se está desarrollando. Entonces, con estos dados y con el juego de cartas, un material que tenéis complementario para trabajar las W questions sería, por ejemplo, este material enfocado al cine. Podríamos crear un diálogo para una obra de teatro, para una película, y entonces podríamos utilizar este llavero que tiene todas las preguntas para que los alumnos tuvieran uno de estos y trabajar con ellos contestando todas las preguntas para crear una historia de manera correcta. También podríamos utilizar otro recurso que sería este. Los juntos forman una carretera y si los ponemos en la pizarra de manera horizontal pueden ir viajando en las distintas flashcards para ver qué tienen que ir poniendo en su historia. Por ejemplo, podríamos empezar con la primera flashcard, Where, y entonces una vez que ya hubiesen escrito o hablado sobre el sitio donde se desarrolla la historia, podríamos pasar a la siguiente y podríamos ir dibujando un caminito con un coche o con bitmojis suyos en la pizarra para que no se salten ninguna de las preguntas a las que tienen que contestar a la hora de crear su historia. A todos os sonará esta diana de Tiger que podemos utilizar no solo para jugar, sino también al tener los números del 1 al 20, para los cursos más pequeños podemos trabajar los números en inglés, como lanzando, cada uno tendría una pelota e irían lanzando y donde la pelota cayera tendrían que decir ese número en inglés. Con infantil funciona muy bien porque es muy divertido y es algo distinto para ver los números del 1 al 20. Pero además tenemos otra actividad que podemos hacer. ¿Qué hacemos cuando nuestros alumnos terminan antes una actividad que el resto del grupo? Como ya sabemos, tenemos cierto tipo de estudiantes que terminan las tareas mucho más rápido que otros y muchas veces no tenemos actividades para ellos y se quedan parados y se aburren ese tiempo mientras que terminan los otros las actividades. Entonces, con esta diana y un material complementario como es este, podemos trabajar con los fast finishers, como en la ruleta, en la diana, tenemos 20 casillas y en este tablero tenemos 20 casillas. En cada una de ellas tenemos pequeñas actividades de unos 5 o 10 minutos que estos alumnos pueden completar una a una durante todo el curso. Entonces, ¿cómo hacen esas actividades? Primero irían y lanzarían una pelota a la diana. El número en el que cayeran correspondería con una de las casillas. Entonces, cada uno tendría un tablero de estos. Para elegir la tarea, si han caído, por ejemplo, en el número 2, tendrían que buscar entre estos palitos la tarea número 2. O otra versión, en vez de hacerlo con palitos de una manera más manual, podríamos hacerlo con tarjetitas. En total tendríamos 20 tarjetitas o 20 palitos para tareas para esos estudiantes que terminan antes. Y estaríamos también usando este material de Tiger. Seguimos con más juegos y más actividades que podemos realizar en nuestro aula. ¿En qué consiste el juego? Tenemos una linterna y cositas de estas con pumpkin, bat, ghost, también tenemos witch y por último a black cat. En la oscuridad podemos ir poniendo cada uno de los objetos y hacer sombras con la linterna. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar para que tenga un objetivo didáctico? En vez de enseñar los típicos flashcards de Halloween, podríamos enseñar, sobre todo a infantil, el vocabulario de una manera distinta. Es una actividad que les gusta mucho
y que llama su atención porque es algo distinto a lo que no están acostumbrados normalmente en el día a día. Entonces, materiales complementarios para este juego, una vez que hemos visto pequeñas cosas de vocabulario, sobre todo para infantil, podemos pasar a jugar a I Spy with My Little Eye. En la oscuridad podemos enseñar, por ejemplo, una pumpkin y ellos tienen que buscar, una vez que encendamos la luz, cuántas pumpkins hay, o bien contarlas o bien señalarlas. Así estamos mezclando un poquito de diversión y algo distinto con el conteo y la identificación de distintos elementos relacionados. Bueno, y sin ninguna duda, de los juegos que más podemos encontrar son aquellos relacionados con animales. Tiger tiene una gran cantidad de juegos en los que se pueden trabajar distintas cosas de los animales. Por ejemplo, os enseño alguno de ellos. Este Memory Game, que pueden hacer parejas y además, como cambia de perspectiva, les llama mucho la atención. Además de este Memory Game, tenemos dominós, tenemos juegos también de memoria en el que relacionamos cada animal con su huella. Este puede ser muy interesante porque luego pueden dibujarlos, las huellas de los animales, y hacer ellos mismos ese memory game en base a este juego. Tenemos dos tipos de bingo que son muy motivadores. Yo normalmente uso este para infantil porque solo tiene 6 y este que tiene un poquito más de animales para los de primaria. Ahora bien, siempre usamos este tipo de materiales, tanto estos bingos como los juegos de memoria, cuando ya hemos trabajado un poquito el tema de los animales. Materiales complementarios antes de usar los juegos de Tiger, por ejemplo, estos flashcards. Este material podemos hacer distintas actividades previas a los juegos, como por ejemplo decirla y repetirla, que con un matamoscas golpeen el flashcard que nosotros le decimos. Además, también cuando tenemos por ejemplo este juego, lo que podemos hacer es, conforme van saliendo los animales, podemos ir clasificándolos en los distintos hábitats que tenemos con este material. Como veis, hay muchos juegos de animales y todos les llaman muchísimo la atención porque es un topic que a nuestros alumnos les vuelve locos. Hemos visto muchos juegos y muchas ideas para trabajar el vocabulario, pero también podemos trabajar la gramática con los juegos de Tiger. ¿Cómo? Por ejemplo, volvemos a usar esta famosa diana. Como os dije antes, tenemos 20 recuadros. En cada recuadro de esta diana podemos establecer distintos verbos, tanto regulares como irregulares, para así aprenderlos. Por ejemplo, podríamos poner en la pizarra una lista de el número 5 corresponde con el verbo play, el número 3 corresponde con el verbo eat. Se tienen que fijar en el número en el que caen y, por ejemplo, una actividad sería decir el presente, el pasado y el participio de ese verbo. Otra actividad podría ser hacer una oración con ese verbo, tanto oral como es. Además, si queremos repasar verbos básicos a lo largo de toda la primaria, podemos usar la diana y este material complementario con flashcards, que tendría, entonces trabajaríamos can, there is and there are, have y el verbo to be. Además de trabajar los sujetos correspondientes con estas flashcards. ¿Cómo lo podemos hacer? Igual, podemos establecer en cada uno de los números uno de los verbos. Por ejemplo, el número 3 sería el verbo to be en negativa. El número 5 sería can en interrogativa. Tendrían que decir todas sus formas. También podrían hacer oraciones de manera oral, de manera escrita. Y también podrían preguntarles a sus compañeros, por ejemplo, dime una oración con el verbo to be, si cayesen aquí. O haz una oración con el verbo there is, there are, si cayesen en el 1. Además, este juego, que podéis encontrar no solo en Tiger, sino en cualquier bazar o en cualquier tienda de deporte, el introducir una canasta pequeña con pelotas, dando una pelota a cada estudiante, puede ser muy motivador para enseñar tanto vocabulario como gramática. Finalmente, os voy a enseñar 3 juegos que yo tengo en el aula y que utilizo para repasar vocabulario de todo tipo, estructuras gramáticas y que los alumnos utilicen el lenguaje. Uno de ellos sería, por ejemplo, este juego. En este juego podemos encontrar, sería parecido a Simon Says, solo que jugaríamos con lo que hace el mono. La profesora podría hacer los primeros ejemplos y luego serían los alumnos los que jugarían entre ellos e irían diciendo las distintas acciones. Otro juego que tenemos es el de las profesiones.
Es muy divertido estar con las diademas que se tienen que poner en la cabeza y con la tarjeta aquí. Es muy divertido para ellos y podemos trabajar multitud de profesiones. Tenemos de todo tipo: electricista, conductor de tren, dentista, carpintero, por lo que trabajaríamos las profesiones de una manera mucho más divertida y motivadora. Y por último, uno de los juegos que más me gusta porque tiene una gran variedad de actividades sería este último. ¿En qué consiste? Es un tablero. Cuando nosotros abrimos la caja, tenemos aquí los distintos números. El juego nos da la oportunidad de trabajar de dos maneras: modelando y dibujando y escribiendo sobre la tarjeta que les toca. Entonces tenemos dos tipos de tarjetas. Por un lado, estas tarjetas que serían para modelar y por otro lado esta que sería para dibujar. Aparece una gran cantidad de objetos que pueden dibujar y modelar y así repasamos de una manera conjunta un mogollón de vocabulario y también de estructuras gramaticales. Y hasta aquí un ejemplo de algunos de los juegos que podéis usar de Tiger con materiales complementarios y cómo podéis implementarlo en vuestras aulas para enseñar tanto vocabulario como gramática. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.